Nos da mucho gusto recibir por acá en cabina al doctor en economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso, que el día de hoy nos va a platicar sobre los efectos de los impuestos saludables al tabaco en México, a propósito de que estamos en la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. Bienvenido, doctor, buenos días, ¿qué tal? Buen día, Niria, y un saludo a toda tu audiencia en todo el estado. No, gracias por estar acá, un tema muy interesante. Yo le preguntaba si en Off the Record si fuma, ¿no? Y aquí pues somos libres de tabaco, no fumamos. Yo tampoco, pero sí es importante hablar del tema porque hay una cantidad importante de población en nuestro país, en el mundo, que fuma, que se ve también, pues se ven como víctimas también de los efectos, ¿no? del tabaco, y hay impuestos también en ese sentido, y el tema está muy interesante. ¿Cómo funcionan estos impuestos al tabaco en nuestro país? Claro, Nidia, es un tema que pasando la pandemia estuvo muy fuerte buscar estrategias para poder generar más recursos y enfrentar precisamente los problemas de salud, que se saturaron los servicios de salud, los hospitales, etcétera. Entonces, los gobiernos a nivel mundial se vieron en este afán de buscar recursos, pues echar mano de los impuestos llamados también impuestos saludables, los impuestos especiales a productos nocivos, ¿no? Como es el alcohol, el tabaco, los alimentos de alta densidad calórica también, ¿no? Entonces, se ha observado que precisamente los impuestos son la estrategia más costo efectiva, ¿no? Para reducir el consumo de tabaco y hacer reformas a los impuestos, es decir, para que aumenten en función de cómo lo recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ha sido una estrategia pues de las mejores, ¿no? Para poder hacer que la gente deje de fumar, pero también se obtengan recursos, porque se mantienen fumando los de ingresos más altos, los clase medieros. Hay que ver que este es un problema también de adicción. Sí, claro, y es muy complicado también, y hay programas específicos, ¿no? Para poder dejar de fumar, ¿no? Claro, Pero me parece muy interesante esta parte, ¿no? Cómo lograr el equilibrio, que la gente deje de fumar, que no haya también un impacto económico, es decir, ¿cómo se puede hacer un equilibrio en esto? Claro, pues bueno, también los estudios nos dicen Sí. que al menos la mitad del efecto que puedan hacer los impuestos es la mitad del efecto de bajar su consumo en la gente, ¿no? En promedio, la mitad. Es decir, por cada 10% que aumenta el precio de los cigarrillos por impuestos, la mitad de la reducción de su consumo se debe a los impuestos. Okay. Y la otra mitad son, como bien dices, intervenciones. ¿No? Para que la gente deje de fumar. ¿Cuánta gente fuma en México aproximadamente? ¿Cuál es el promedio de personas fumadoras en nuestro país? Ese es un excelente dato. Tenemos la encuesta nacional de salud y nutrición, que también capta esta parte del consumo de tabaco, y hubo un incremento a partir del año del COVID, del 2020, al 2021, que es el dato de la encuesta más reciente, de esta encuesta en salud, y pasó de 17.3 a 19. O sea, no es pequeño el aumento que se dio, y uno de los motivos es precisamente ese encierro que hubo, ¿no? Y es lo que se ha probado, se está observando que el tema del COVID generó que la gente aumentara, curiosamente, el consumo, ¿no? De cigarro. La ansiedad, a lo mejor, el propio encierro, no sé, ¿no? También Sí, pudo haber entonces sido 19% de la población de 20 años o más, ¿no? Ah, ok, 20 años o más. Claro, eso no implica que los más jóvenes no fumen, o sea, más jóvenes de 20, quiero decir, ¿no? Los adolescentes. También hay un repunte en adolescentes en fumar en México. Entonces, qué lamentable. Claro, entonces, pero bueno, como lo mide esta encuesta, es de 20 años o más, 19% es la prevalencia, es decir, de cada 100 personas de esa edad, pues casi 20, ¿no? Casi 20, o sea, 2 de cada 10 están fumando. Y claro, es muy variado por entidad federativa. Hay entidades como Jalisco, Estado de México, que son donde hay más prevalencia. Esta llega a ser casi 30, ¿no? Sube a 30, o sea, es mucho el aumento. Y bueno, estamos... ¿Y en Sonora cómo andamos? Claro, en Sonora, bueno, las entidades federativas, también es importante comentar que sí pueden establecer también impuestos locales. Es todo un tema para discutirlo, porque
En la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que nos rige todavía para el tema de los impuestos, y lo comento porque para poder dar el dato de Sonora, poder saber si la estrategia también pudiera bajarse a nivel local, como es en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy fuerte las leyes fiscales locales. Ellos pueden poner impuestos locales que compensen lo que no están haciendo los impuestos federales. En México es todo un tema a discutir, pero ya Tamaulipas es uno de los estados, de los primeros estados que ya pone impuestos locales al alcohol y a los cigarros. Bien, ¿cómo está en el tema, por ejemplo, en el tema de Sonora, el dato de la prevalencia, ¿no? Que se llama, que es cuánta gente fuma? Pues resulta que tenemos un dato que está en 19.8%, o sea, está arribita del dato nacional. Un poco arriba de la media nacional. Un poco arriba. Y lo que hemos hecho nosotros es, en un estudio que venimos haciendo en el CIAD, para poder entender qué tan factible es hacer ajuste a los impuestos. Aparentemente, y lo que nos dice la OMS para México es que lo ideal sería aumentarle $1 a cada cigarrillo. Las cajetillas son de 20. Entonces sería como que un aumento de 20 pesos. No es así nomás tan directo porque eso se aplica a través del IEPS. Y el impuesto especial IEPS se aplica antes del IVA. Entonces el efecto de ponerle $1 a cada cigarrillo es precisamente porque como también se venden sueltos, la gente sí, cierto, puede ¿no? cambiarse a marcas más Sobre baratas. todo en las tiendas, ¿no? Que se da mucho también esta Claro, dinámica. entonces esto le pegaría también a esa venta al menudeo por unidades, ¿no? Entonces, el caso es que aquí aumentaría el precio en aproximadamente un 34%. Esto llevaría a una cajetilla que actualmente pueda costar alrededor de 70, 72 pesos, la llevaría a un precio de 105 pesos más o menos, 105, 110 pesos. Si lo vemos en dólares, pues esto estaría costando menos de $6. Wow. ¿No? Menos de $6, que no está mal porque veamos a nivel internacional, en América Latina, para no decir Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene otro poder adquisitivo. En Estados Unidos las cajetillas, depende del estado, pero pueden costar de $6 hasta $20 en el estado de Nueva York. Ok. ¿No? Ahora, la pregunta del millón seguramente será si estos impuestos reducen la cantidad de personas que fuman o se inhibe el consumo del tabaco, el cigarro. Claro, pues resulta que sí, porque en este estudio hemos actualizado la información al año 2022, al cierre del año pasado, y observamos que la reducción del consumo, porque otra cosa es lo que se llama cesación, que es los que dejarían el cigarro para siempre, dejar de fumar. También hay un efecto, es más chico, pero hay. Pero hablemos rápido de lo que es la caída en consumo. Pues por cada 10% de aumento en el precio en los cigarros, en el caso de Sonora y la región donde estamos ubicados, que es la Pacífico Norte, bajaría, por cada 10%, bajaría en 6.9, o sea, casi 7%. No es proporcional, pero es un aumento muy fuerte, porque el hecho de que baje 7% el consumo por un 10% de aumento del precio, quiere decir que si aumenta 30% el precio, pues hablaríamos de una caída en el consumo de casi 21-22%, ¿no? Multiplicando, ¿no? El aumento por la caída. Esta caída en economía la llamamos, se llama como respuesta al precio, ¿no? Es una palabra un poco técnica que nos gusta a los economistas, se llama elasticidad. Es un poco complicada, pero se llama la respuesta al precio. Entonces, nosotros hicimos el ejercicio de empujar el precio a unos 50, porque ahorita el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador aumentó ya por inflación cada año, pero no es suficiente. Es importante mencionarlo, que no ha sido suficiente. Y también el costo por atender la salud pública de los fumadores que en su vida fumaron y que están enfermos actualmente, no alcanza si juntamos estos recursos y los dedicásemos a atender. Cuesta ya casi 90,000 millones de pesos al año en México las enfermedades del tabaquismo. Y nada más se recauda, de estos impuestos que comentamos ahorita, se recauda la mitad.
Okay. Ese dato es muy interesante. Alrededor de 45,000 millones de pesos. Entonces, sí hace falta para empatar el impuesto al costo de las enfermedades del tabaquismo. ¿No? Ok, y por eso es importante además hablar sobre este tema y saber entonces cuáles son los efectos. Seguramente mucha gente se pregunta luego que cuando se prohíben las cosas, no genera a lo mejor el efecto deseado, y por eso era importante también hacer esta puntual precisión, ¿no? Ese es un argumento precisamente que maneja mucho la industria. Y la industria restaurantera, así como la industria tabacalera. O sea, es lo que tenemos que quitar esa idea, porque sí, los impuestos sí, claro que afectan al bolsillo de la gente y la gente deja de fumar. Ya está probado, en todo el mundo sucede. Y bueno, comentar este último detalle del tema de que si se aumentase a 1.50 por cigarrillo, el incremento provocaría para Sonora una caída del 30%. Ese es un dato muy, muy bonito, porque 30% bajar el consumo es mucho. O la cesación, comentar la cesación. Sí. Esto significa que en México, por una reforma fiscal al tabaco de este tipo, habría aproximadamente cerca de un 5 a 6% de los fumadores dejarían de fumar, o sea, dejarían el cigarro. Y si nos bajamos a los que fuman, pero que tienen alguna comorbilidad como diabetes, obesidad o hipertensión, pues ellos dejarían de fumar más. Es algo que hemos encontrado. Muy bien, pues interesantes estos hallazgos. Como siempre y como cada jueves, agradecemos la presencia del doctor en economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso, que en esta ocasión nos habló sobre los efectos de impuestos saludables al tabaco en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, y aquí seguimos. La próxima semana, claro que sí.